El dolor de una madre. Hay oraciones que no nacen de los labios, sino del alma. Oraciones que brotan con lágrimas, con suspiros, con silencios. Así oraba Santa Mónica. No era una oración compuesta, ni teológica, ni solemne. Era el grito invisible de una madre que amaba hasta el extremo. Santa Mónica vivía en Tagaste, una ciudad del norte de África. Era una mujer sencilla, devota, de fe profunda. Desde joven había aprendido a confiar en Dios como quien confía en el aliento mismo que lo mantiene vivo. Pero el dolor que comenzó a crecer en su corazón no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Su hijo Agustín, el mismo que había tenido entre sus brazos, el que una vez le preguntaba por Dios con ojos curiosos y alma limpia, había comenzado a alejarse del camino. Ya no quería saber de la fe. Ya no escuchaba los consejos de su madre. Se burlaba de las oraciones, rechazaba las escrituras y prefería las ideas humanas por encima del amor divino. Cada día, Mónica lo observaba con el corazón desgarrado. No había castigo, regaño o sermón que pudiera cambiarlo. Y entonces comprendió que su lucha no era contra él, sino a su favor. Y que solo la oración podía tocar donde sus palabras no alcanzaban. Mónica comenzó a ayunar. A levantarse en la madrugada para clamar. A doblar rodillas hasta que le dolieran. A escribir su historia en el cielo con lágrimas. En la iglesia, su lugar favorito era el rincón más apartado, donde nadie la veía, pero Dios la escuchaba. Algunos la llamaban exagerada. Otros decían que su hijo era un caso perdido. Pero ella no. Ella sabía que el Dios al que servía no tiene casos perdidos. Que su amor va más allá de la terquedad, más allá de la rebeldía, más allá incluso de la lógica. Señor, decía, no me mires a mí, mira a mi hijo. Mira su alma. Llévalo a donde yo no puedo. Rómpelo si es necesario, pero tráelo de vuelta a ti. Pasaban los días. Los meses. Los años. Y Agustín cada vez más lejos. Pero Santa Mónica nunca dejó de orar. A veces lloraba en silencio por las noches. Otras veces, hablaba con otras madres, tratando de animarlas cuando su propio corazón estaba al borde de rendirse. Pero aún entonces, su fe se sostenía. Porque había decidido creer, aunque no viera. Amar, aunque no recibiera. Esperar, aunque se le hiciera eterno. Y así comenzó el lamento de una madre. No como queja, sino como oración constante. No como reclamo, sino como intercesión. Porque una madre puede tocar el cielo por su hijo cuando ya nadie más cree en él. Oremos juntos. Señor Jesús. Hoy quiero presentarte a todas las madres que lloran por sus hijos. Aquellas que han sembrado fe, pero ven rebeldía. Aquellas que oran en silencio, sin que nadie las vea. Pero que son guerreras en lo oculto. Te presento el dolor de Santa Mónica. Y lo uno al dolor de tantas madres que te claman hoy. Dales fortaleza, esperanza, perseverancia. Enséñales que tú escuchas, que tú ves. Y que aunque parezca tarde, nunca fallas. Toca, Señor, los corazones de los hijos perdidos. Rómpeles el orgullo, ábreles los ojos. Hazles volver al hogar de tu amor. Y a sus madres. Dales paz en medio de la espera. Amén. El hijo que se alejaba más y más. Agustín no era un joven común. Desde niño, su inteligencia era deslumbrante. Tenía facilidad para aprender, una mente inquieta y una lengua afilada. Los maestros lo admiraban, los compañeros lo seguían. Pero lo que parecía ser un don se convirtió en un riesgo. Agustín comenzó a sentirse dueño de su vida, de su verdad, de su destino. Santa Mónica lo observaba. Había momentos en los que quería detenerlo, alzando la voz, suplicándole que recapacitara. Pero él respondía con ideas y argumentos que cortaban como cuchillas. No insultaba, pero sus palabras eran desprecio para la fe que su madre abrazaba. Madre, ya no me hables de ese Dios. Le decía. No necesito religión, necesito respuestas reales. Aquel día, Santa Mónica sintió que una parte de su alma se desprendía. Porque no era solo una rebeldía juvenil.
Era una negación del Dios que le había dado la vida. Agustín se marchó a Cartago. Buscaba sabiduría, decía. Pero lo que encontró fue un mundo lleno de ruido, placeres y filosofías vacías. Se rodeó de pensadores que lo alimentaban de ideas sin raíz. Cayó en doctrinas que prometían libertad pero esclavizaban el alma. Y mientras más brillaba su intelecto, más se apagaba su espíritu. Mónica lo supo. A la distancia, lo sentía. El vínculo de una madre no necesita ojos, solo amor. Por eso intensificó su oración. Añadió días de ayuno. Pedía consejo a los sacerdotes. Uno de ellos, viendo su insistencia, le dijo: «Hija mía, es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda». Aquellas palabras se convirtieron en ancla. Cada vez que el dolor la abatía, repetía esa promesa en su corazón: «Mi hijo no se perderá, mi hijo no se perderá». Y sin embargo, cada carta que llegaba desde Cartago era más desalentadora. Agustín había tomado una concubina. Rechazaba los sacramentos. Incluso comenzó a enseñar ideas contrarias a la fe cristiana. Santa Mónica lloró. Pero no dejó de amar. Porque el amor verdadero no deja de insistir, incluso cuando ya no hay esperanza. Su oración ya no era solo por el cambio de conducta de su hijo, sino por la salvación de su alma. Una noche, postrada ante el altar, Mónica solo dijo una frase: «Señor, si me diste este hijo, no fue para perderlo». Era una oración nacida del alma. Sin adornos. Sin fórmulas. Solo fe. Oremos juntos. Padre amado. Hoy me acerco a ti en nombre de todos los padres y madres que ven a sus hijos alejarse cada vez más. Hijos que fueron criados en la fe, pero que ahora viven como si tú no existieras. Te pido, Señor, por los hijos que han cerrado su corazón, por los que buscan sabiduría humana y se alejan de la verdad divina, por los que se pierden en relaciones, ideologías y placeres, que solo vacían el alma. Ten misericordia, Jesús. Que ninguna madre pierda la fe. Que ningún padre deje de orar. Porque tú eres experto en caminos de regreso. Porque tú puedes hablar incluso al corazón más endurecido. Haznos creer, aunque no veamos. Confiar, aunque duela. Esperar, aunque parezca tarde. Tú no llegas tarde, Señor. Tú llegas cuando el alma está lista. Amén. Entre el dolor y la esperanza. Cartago era una ciudad vibrante. Filosofías de Oriente y Occidente se mezclaban en las plazas, los teatros y los foros. Allí, Agustín se convirtió en un hombre admirado, brillante, elocuente, con discípulos que lo seguían y mujeres que lo buscaban. Pero cuanto más alto ascendía en reconocimiento humano, más profundo caía en su vacío interior. En su mente habitaban preguntas sin respuesta. ¿Para qué todo esto? ¿Qué es la verdad? ¿Quién soy realmente? Pero callaba. Se escondía tras su orgullo. Negaba a Dios con palabras, mientras su alma comenzaba a gritar en silencio. Santa Mónica no lo sabía con certeza, pero lo sentía. Las madres que oran perciben lo invisible. Y aunque no podía viajar hasta Cartago, doblaba las rodillas cada noche, como si su fe cruzara mares. A veces se preguntaba si oraba en vano. ¿Escuchas, Señor, o mis palabras se pierden en el viento? Pero no dejaba de hablarle. Su fe no era perfecta, pero era perseverante. Un día, al recibir una carta de Agustín en la que se burlaba de su fe una vez más, Santa Mónica no lloró como otras veces. Se arrodilló, respiró hondo y dijo: «Señor, si mis palabras ya no pueden alcanzarlo, que lo haga tu espíritu. Si mi amor de madre no lo convence, que lo abrace tu misericordia». En ese momento, entregó a Agustín de verdad. Lo soltó. Ya no lucharía contra él, ni contra Dios. Lo pondría completamente en sus manos. Fue el acto más doloroso, y el más santo. Mientras tanto, Agustín se mudaba a Roma. Allí continuó su camino de búsqueda, en medio de placeres y pensamientos que cada vez lo cansaban más. Había algo en su alma que ya no se saciaba con fama, ni con afectos pasajeros. Un día, enfermo, solo,
Tendido en una habitación que apestaba a sudor y desilusión, Agustín pensó en su madre. No en sus palabras. En sus lágrimas. Recordó cómo lo abrazaba cuando era niño. Cómo lo miraba incluso cuando no decía nada. Cómo oraba por él mientras dormía. Y en ese momento, no entendió nada, pero sintió algo. Un anhelo. Una nostalgia de algo más. De alguien más. Fue la primera grieta en su muro. Dios estaba comenzando a entrar. Y al mismo tiempo, Mónica tuvo un sueño. En él, veía a su hijo envuelto en una luz inmensa. Él le decía: «Mamá, estoy aquí. Estoy regresando». Despertó llorando, pero no de tristeza, sino de algo más profundo, esperanza. No sabía cuándo, ni cómo, pero algo le decía que el regreso de su hijo ya no era imposible. Oremos juntos. Señor Jesús, tú conoces el corazón cansado de los padres que no ven frutos. Tú ves las lágrimas que caen en la noche. Las oraciones que parecen no tener respuesta. El amor que se da sin recibir nada a cambio. Hoy te pido que fortalezcas a cada madre, a cada padre, que siente que ya no puede más. Que no deje de orar. Que no deje de esperar. Que sepa que, incluso cuando todo parece perdido, tú sigues obrando en silencio. Toca el corazón de los hijos extraviados. Rompe el orgullo, disuelve las falsas ideas. Y siembra una semilla de nostalgia por ti. Una sed que ningún placer pueda calmar. Haz que cada lágrima se convierta en riego. Y cada oración en semilla de resurrección. Tú no olvidas, Señor. Tú no abandonas. Amén. La semilla comienza a germinar. Agustín llegó a Milán. El cambio de ciudad no resolvió su vacío, pero le dio un nuevo entorno para seguir buscando. Allí, entre la política, los libros y los placeres que seguía sin poder dejar, oyó hablar de un obispo que predicaba como nadie, Ambrosio. Decían que sus palabras eran fuego, pero su mirada era paz. Que no solo enseñaba con su boca, sino con su vida. Agustín, escéptico pero curioso, fue a escucharlo. Al principio, se burlaba mentalmente de cada cita bíblica. Pero algo extraño sucedía, volvía. Una y otra vez. No sabía por qué. Ambrosio no hablaba como su madre. No lo presionaba. No lo juzgaba. Solo sembraba verdades que no dolían, pero sí desafiaban. Verdades que tocaban rincones que Agustín había enterrado. En uno de esos sermones, escuchó algo que lo estremeció. Dios no deja de amar al pecador. Pero espera su regreso como un padre que no cierra la puerta. Esa noche, no durmió bien. Las palabras daban vueltas en su interior. Había vivido años huyendo de un Dios que nunca lo dejó de seguir. Y mientras tanto, Mónica llegaba a Milán. Cansada, envejecida por los años de oración, pero más firme que nunca. Al enterarse de que Ambrosio era el nuevo pastor de su hijo, lo visitó. Le pidió consejo. Lloró ante él. Pero Ambrosio, sabio, le dijo: «No temas, mujer. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Fueron palabras proféticas. Cada día, Mónica oraba en una pequeña capilla. No pedía ya milagros inmediatos, sino una sola cosa: que Dios cumpliera su promesa en su hijo, cuando él quisiera, como él quisiera. Agustín no lo sabía, pero su alma ya comenzaba a inclinarse. Había noches en las que sentía ganas de orar, pero no sabía cómo. Había momentos en los que sus antiguos placeres ya no le traían gozo, solo cansancio. Dios lo estaba despertando. Un día, paseando por un jardín, en medio de un conflicto interno casi insoportable, Agustín escuchó la voz de un niño que jugaba al otro lado del muro. Decía: «Toma y lee, toma y lee». No supo si era real o no. Pero lo tomó como una señal. Corrió a buscar las escrituras. Abrió al azar. Sus ojos cayeron en una frase de la carta a los romanos: «Revestíos del Señor Jesucristo, y no satisfagáis los deseos de la carne». Fue como un relámpago. En ese momento, algo se quebró. Algo se soltó.
El muro cayó. Por primera vez en su vida, Agustín lloró de verdad. No por dolor humano, sino por un anhelo profundo de Dios. Se rindió. Y mientras él se quebraba, Mónica estaba de rodillas, como siempre. Sintió algo en el espíritu. Como si el cielo hubiera abierto una puerta. Su hijo estaba regresando. Oremos juntos. Dios de los imposibles. Tú sabes cuánto esperamos, cuánto lloramos. Cuánto luchamos por los que amamos. Hoy te pedimos la fe de Mónica. Esa que no se rinde aunque los años pasen. Aunque el silencio duela. Aunque el mundo diga que ya no hay nada que hacer. Señor, así como tocaste a Agustín en el momento perfecto. Hazlo con aquellos que hoy están lejos. Tómalos donde estén, como estén. Hazles sentir que te necesitan. Haz que sus noches no les den descanso. Si no es para encontrarse contigo. Despierta sus corazones. Y que como Mónica, aprendamos a esperar sin ansiedad. A orar sin agotarnos. A confiar sin condiciones. Porque tú no olvidas a ningún hijo. Ni dejas sin recompensa el llanto de una madre. Amén. El corazón que volvió a casa. Agustín se había rendido. No ante una idea. No ante una emoción pasajera. Se había rendido ante una presencia. Una que había sentido de niño, que su madre le había enseñado, pero que él mismo había apagado durante años. Ahora, esa presencia lo envolvía. Esa noche no durmió. Lloró, oró, escribió. Sentía que nacía otra vez. No sabía cómo explicar el cambio, pero si sabía una cosa, ya no quería volver atrás. Al día siguiente, fue a ver a Ambrosio. Se arrodilló frente a él. Y por primera vez en toda su vida, pidió ser bautizado. No por tradición. No por conveniencia. Sino por fe. Ambrosio, que había sido testigo silencioso de su búsqueda, lo abrazó. Sabía que ese joven inquieto había sido alcanzado por la gracia. Mónica, al enterarse, no lloró como lo había hecho otras veces. Esta vez lloró diferente. Era un llanto de descanso. De ver cumplida una promesa. De saber que su hijo no solo estaba vivo, sino que ahora era hijo de Dios. Pasaron los días. Agustín fue cambiando. Dejó atrás las viejas compañías, los pensamientos oscuros, las pasiones desordenadas. No fue un proceso fácil, pero fue verdadero. Comenzó a escribir. A enseñar. A orar. A reflexionar. Y cada palabra que escribía, cada sermón que predicaba, llevaba algo de su madre. De sus oraciones. De sus lágrimas. De su fe. Un día, mientras compartía una charla con Mónica junto al mar, ambos se quedaron en silencio. No hacía falta hablar. Se entendían con la mirada. Mónica le dijo: Hijo, ya no deseo más nada de esta vida. Mi único anhelo era verte cristiano. Y Dios me lo concedió. Poco después, Mónica enfermó. Su cuerpo ya no tenía fuerzas, pero su alma estaba llena. No temía morir. Sabía que había cumplido su misión, llevar a su hijo hasta los pies de Cristo. Agustín la acompañó hasta su último aliento. Y cuando cerró sus ojos, no sintió abandono, sino gratitud. Comprendió que la fe de una madre puede mover el cielo, y que Dios no tarda, simplemente llega en su tiempo perfecto. Los años pasaron. Agustín fue sacerdote, luego obispo, y finalmente uno de los más grandes pensadores y santos de la Iglesia. Pero nunca olvidó que su historia no comenzó en un libro, ni en una cátedra, sino en el corazón de una madre que nunca dejó de orar. Oremos juntos. Señor de los tiempos perfectos. Gracias por mostrarnos, en la historia de Santa Mónica y San Agustín, que el amor perseverante no es en vano. Que tú escuchas cada oración, cada lágrima, cada súplica. Te pedimos por todas las madres y padres que hoy oran en silencio. Por los que están cansados. Por los que ya no ven esperanza. Por los que sienten que su fe se apaga. Renueva sus fuerzas. Hazles sentir que no están solos. Que tú estás obrando,
incluso cuando no lo ven. Y por cada hijo e hija que camina lejos. Abre sus ojos. Toca su corazón. Hazlos volver, Señor. Que ningún alma se pierda. Y que como Santa Mónica, todos podamos confiar en que tu amor nunca se da por vencido. Amén. Cuando Dios responde en silencio. Pero responde. La historia de Santa Mónica no es solo un testimonio antiguo, encerrado en los libros de los santos. Es una semilla viva. Una esperanza encendida. Porque en cada rincón del mundo, hoy existen muchas Mónicas, madres que oran, que esperan, que lloran y que creen, aún sin ver. Quizá tú también eres una de ellas. Quizá llevas años pidiendo por ese hijo que ya no se acerca a Dios. Por esa hija que se ha endurecido. Por ese esposo, esa hermana, ese ser querido que parece inalcanzable. Te preguntas si Dios escucha, si tu fe tiene sentido, si tus lágrimas llegan al cielo. Y la respuesta es sí. Porque la historia de Santa Mónica no es una excepción, es una confirmación del poder de la oración persistente. Del amor que no abandona. De la fe que no depende de lo visible. Agustín, ese joven rebelde, perdido y brillante, fue transformado por la gracia. Pero esa gracia fue activada por una madre que nunca se rindió. Mónica fue el canal. Su oración fue la puerta abierta al milagro. Ella no manipuló. No forzó. No gritó. Ella oró. Amó. Esperó. Y tú también puedes hacerlo. Dios no siempre responde rápido, pero nunca deja una oración sin atender. A veces trabaja en silencio. Otras, parece ausente. Pero incluso en el silencio, Él está obrando. El tiempo de Dios no es el nuestro. Pero es perfecto. Si hoy estás esperando un milagro, no desistas. Tu oración tiene poder. Tu amor tiene eco en el cielo. Tus lágrimas son recogidas por el mismo Dios que vio a Mónica. Y cuando el día llegue, cuando tu ser querido vuelva, cuando el corazón perdido se rinda ante el amor divino, entenderás, no fue en vano. Todo este tiempo, Dios estuvo escribiendo una historia de redención, contigo como intercesor. Oración final. Señor Jesús, tú que escuchaste el clamor de Mónica y transformaste el corazón de Agustín, mira hoy nuestras súplicas. Mira nuestras lágrimas escondidas. Esas que solo tú conoces. Danos la fe que no se apaga. El amor que no se rinde. Y la esperanza que espera en tu tiempo. Te entregamos a nuestros hijos. A quienes amamos y por quienes oramos. Llévalos de regreso a tu camino. Danos paz en la espera. Fuerza en la batalla. Y certeza de que tú no fallas. Gracias por ser un Dios que transforma. Que rescata. Que responde. Hoy sembramos nuestras oraciones. Confiando en que tú darás fruto en su tiempo. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración llena de fe y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Presencia Divina, regálanos un me gusta y comparte este mensaje con quienes necesitan un milagro. Que Dios te bendiga siempre.